afuera, es una parte muy... ¿Qué significa esto en números? Nosotros vemos 57 metros de 488 metros. Entonces ya tenemos varias preguntas. Primero, ¿qué es exactamente el cótel o el muro occidental? ¿Cuál es su relación con el monte del templo? ¿Qué pasó con todo el muro que no se puede ver desde afuera? Y una pregunta muy sencilla, con su respuesta más sencilla. ¿Por qué el pueblo judío llega justamente al muro occidental? Aquí. Para eso, por favor, abran el monte del templo o el monte de Moria. Esto y esto es exactamente lo mismo. De acuerdo a la tradición judía, aquí comienza el mundo. ¿Cómo comienza el mundo? A través de la punta de la montaña que se llama la roca fundamental. A este mismo lugar, al monte del templo, van a llegar del sur Abraham e Isaac, a lo conocido como el sacrificio de Isaac, o sea, un lugar santo. Tiempo después va a venir del sur del monte del templo, significa de lo que se conoce como la ciudad de David. ¿Escucharon de la ciudad de David? Sí, un campo arqueológico. Va a venir un rey, y este rey va a comprar la parte más alta del monte para construir un templo. ¿Quién fue ese rey? El rey David. Pero al final, ¿quién va a construir el templo? Su hijo Salomón, Shlomo. Y aquí tenemos el primer templo que va a estar 410 años. Hasta que va a llegar un pueblo, los babilonios, y lo van a destruir. No solo que lo van a destruir, sino que se van a llevar a gran parte del pueblo al exilio. 70 años después hay permiso al retorno, el retorno a Sion y a la construcción de lo que vamos a llamar el segundo templo. Ahora que tienen que imaginarse, llega parte del pueblo, ¿qué es lo que ellos ven aquí en Jerusalén? Ven que la ciudad está destruida, ni siquiera tiene murallas, años de pobreza, enemigos que la rodean. Entonces, el segundo templo, en su principio, ¿fue magnífico o fue simple? ¿Qué dicen ustedes? Simple, muy simple. El tiempo va a pasar y van a conquistar la zona los griegos. Los griegos no van a destruir el segundo templo, pero lo van a impurificar. Van a poner aquí idolatría. Frente a eso hay 5 hermanos que comienzan una revolución. Ellos son conocidos como los macabeos o los hasmoneos. Cuando ellos llegan y recuperan el templo, eso se festeja en el mundo judío como las fiestas de las luminarias o Hanukkah. El tiempo va a pasar y van a conquistar la zona los romanos. Los romanos van a nombrar a un procurador que se llama Herodes. Y Herodes es recordado para mal y para bien. ¿Por qué para mal? Porque fue muy cruel. ¿Por qué para bien? Porque fue un gran constructor. ¿Ustedes escucharon Mesada? ¿Sí? ¿Escucharon Herodión? Sí, son diferentes Cesarea, el puerto de Cesarea. Son diferentes cosas que construyó. Por supuesto que en el lugar más central, en el monte del templo, él va a hacer un cambio espectacular. ¿Cuál es el cambio? Primero, embellecer el segundo templo, y esto le va a tomar 1 año y medio. Pero más allá de eso, él va a trabajar sobre el monte. ¿Qué quiere hacer en el monte? Un gran piso, una explanada para recibir miles de personas. Para eso, primero, él va a tener que cortar parte de la roca que está en el norte. Acuérdense de esto que nosotros nos vamos a recordar, lo voy a decir exactamente lo mismo. La piedra que queda, la roca que queda en el norte. Y ahora sí, va a construir la explanada. Y para poder construir esa explanada, que tiene el tamaño de 30 canchas de fútbol, va a tener que construir muros de sostén del monte. Uno de los muros es el cótel, el muro occidental. Y ahí entendemos que el muro donde nosotros llegamos no forma parte del templo, sino que es un límite del monte.
Y ahora sí vamos a ver un poco del segundo templo en su época de esplendor, que así está escrito. Quien no vio este edificio, no vio un edificio bello en su vida. Esto fue escrito hace 2000 años. Este es el templo y esto es el muro occidental. Este es el muro que nosotros vemos afuera. Fíjense la diferencia en lo largo y en lo profundo, y nosotros vamos a ver parte de eso en nuestro camino. Ahora lo vamos a ver el monte de diferentes puntos. Esto es occidente, aquí había entradas, en el sur había entradas, aquí tenemos oriente, y en la parte norte tenemos un fuerte militar. Y a ese fuerte también nosotros lo vamos a nombrar en nuestro camino. Pero ¿qué va a pasar con este templo? En el año 66 de nuestra era comienza una revolución del pueblo judío frente a los romanos. En el año 70, ¿quiénes van a ganar? Los romanos. Destrucción del segundo templo. Y de aquí hay muchas consecuencias. Primero, ¿qué va a pasar con el pueblo judío? Los que quedan, digamos así. Va a haber una prohibición de que se queden aquí en Jerusalén y van a comenzar un exilio de 2000 años, cuando el corazón estuvo siempre aquí, en Jerusalén. ¿Qué va a pasar con el monte del templo destruido? ¿Qué va a pasar con Jerusalén? Si ahora no hay pueblo judío, ¿quiénes se van a quedar? Los romanos. Y los romanos van a ser una ciudad de idolatría que se llama Elia Capitolina, y toda la zona palestina. El tiempo va a pasar y hace aproximadamente 1300 años van a venir aquí los primeros en la punta del monte, donde fue el Santo Santorum del templo judío, el domo de la roca o el domo de la cúpula dorada, que es lo que nosotros podemos ver hasta hoy en día detrás del cótel, en el monte del templo. Y el tiempo va a pasar. Hace aproximadamente 800 años van a llegar aquí otros musulmanes, esta vez del norte de África, se llaman mamelucos. Y ellos tuvieron una idea increíble. Ellos dijeron así: si nosotros tenemos un monte, ¿qué hay en una forma natural al lado del monte? Si hay un monte, ¿qué hay al lado del monte? Valle. Un valle muy profundo. Valle. Un valle muy profundo. Ellos dijeron así: ¿por qué tenemos que subir siempre de ese valle? Más de 20 metros de profundidad. Hagamos algo distinto. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ellos elevaron la ciudad. Significa que ahora toda la ciudad, parte de la ciudad, va a estar en el mismo nivel del monte del templo. ¿Cómo lo van a hacer? Fíjense arriba. Van a construir arcos. Y sobre esos arcos otros arcos, parecidos a los que vemos. Y sobre esos arcos otros arcos, y sobre eso van a construir la ciudad. De tal manera que así van a tapar gran parte del cótel, del muro occidental. Fíjense en esta imagen, es muy importante porque nos va a acompañar en el camino. Arcos. Podemos bajar un poco el teléfono. Y sobre estos arcos, ciudad. Arcos, ciudad. Y así van a tapar el valle, van a tapar el cótel, y la vida ya va a estar arriba. ¿Qué significa eso? Que desde ese momento, hace aproximadamente 800 años, todo lo que hay debajo de la ciudad, significa debajo de los arcos, todo se empieza a olvidar. Al principio hay pozos de agua, pero después se empieza a llenar de basura, y de tierra, y de arena, y de cloaca. Hasta que pasó que hubo una guerra que se llamó la guerra de 1967, o la guerra de los 6 días. Esa guerra permitió la reunificación de la ciudad vieja de Jerusalén con la ciudad nueva de Jerusalén. En ese momento se comienzan actividades arqueológicas. Lo primero que se va a hacer es... ¿Esto existe hoy día? ¿Frente al cótel? No. Lo primero que se va a hacer es la explanada del muro occidental o del cótel. Lo segundo que se va a hacer, actividades arqueológicas debajo de los arcos para llegar hasta el final del muro occidental.
contar qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro paseo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros en este momento estamos aquí. Lo que nosotros vamos a hacer en una hora, llevó 30 años abrir el lugar. Un día, hay casas sobre nosotros, que es la parte musulmana de la ciudad vieja de Jerusalén, que tienen como pared del corte. ¿Sí? Así que si estamos preparados y tenemos fuerza, ¿sí? ¿Podemos ir? Vengan conmigo. ההצעות האלה עד התקופה של הגויים בכלל. הגשר היה בין הפעמים בכל. Por favor, entren y ubíquense para atrás. Raquel y toda la barra. Muy bien. Simplemente quiero que en este momento veamos nuestra figura que nos va a acompañar en todo nuestro paseo. Es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Nosotros estamos viendo el segundo templo en su época de esplendor. Estamos hablando hace aproximadamente 2000 años. Este segundo templo, como el primero, ¿sobre qué montaña lo construyen? ¿Cómo se llama? Moria. La montaña de Moria o la montaña del templo, que es lo que hoy en día se puede ver detrás del cótel. Ahora habíamos dicho que si tenemos un monte, tenemos un valle. Hace 800 años viene un pueblo musulmán y ellos dijeron a ese valle no. ¿Qué hicieron para taparlos? Construyeron arcos, sobre esos arcos otros arcos y otros arcos y sobre eso la ciudad. ¿Se acuerdan? Sí. Pero ¿qué va a pasar hace 2000 años? Tenemos la misma imagen, tenemos la misma geografía, pero todavía más complicado. ¿Por qué? Porque en Oriente tengo el monte del templo, el monte de Moria. Frente al monte de Moria tengo el monte occidental, uno frente a otro. ¿Qué es el monte de occidental hoy en día? ¿Conocen el ciudad vieja de Jerusalén? La Roga Yudit, ¿la conocen? ¿Se dieron cuenta que para bajar del barrio judío de la ciudad vieja de Jerusalén para el cótel hay que bajar muchas escaleras? Sí. Piensen 100 escaleras más, porque estamos hablando de un monte. Entonces tenemos un monte sobre otro, frente a otro monte, en el medio tenemos el valle. ¿Cuál es la solución que ellos van a dar en ese momento para no hacer esto? Puente. Un puente. Y lo más increíble de este puente, que existe hasta hoy en día. Estamos hablando de un puente que tiene 100 metros de largo, tiene 15 metros de ancho y tiene aproximadamente 20 metros de profundidad cuando son 2 pisos, arcos sobre arcos. ¿Ustedes lo vieron afuera? ¿Lo vieron, sí o no? ¿No lo vieron? Hoy en día no se ve. Pero simplemente, imagínense eso. ¿Quiénes pasaban por este puente? Probablemente peregrinos. Está escrito en los libros de la época que venían miles y miles de peregrinos, sobre todo en las 3 grandes fiestas. ¿Qué significa eso? El puente existe. Nosotros vemos parte de ese puente. Todos los arcos que vimos en nuestro camino son partes de ese puente. Entonces, ¿por qué no se ve desde afuera? Porque hace 800 años, cuando se eleva la ciudad, van a tapar la parte de arriba del puente.
¿Y qué hay hoy en día por sobre el puente? Nosotros estamos en el puente. Hoy en día esta parte del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Muy bien, ahora nosotros vamos a continuar nuestro camino, vamos a salir del puente cuando abramos la puerta. Lo primero que vamos a ver es una sinagoga de nuestra época, que yo les prometo, ustedes van a decir, wow. Ahora, la sinagoga no podemos entrar, pero de todas formas vamos a hablar algo de esa sinagoga. Uy. Wow. Ok, díganme simplemente cuando estén todos aquí. ¿Quién es el último? Ok, nosotros estamos frente a una sinagoga. Sinagoga es el lugar donde reza el pueblo judío. ¿Qué es sinagoga? Ahora, en nuestra época, significa que se va a construir y se va a inaugurar hace 3 años. Es nueva. El piso es nuevo, si pueden darle lugar que pase. El piso es nuevo, los asientos son nuevos, pero hay una sola cosa que es muy antigua, que es esto. Los arcos, ¿sí? Ahora, tienen que saber que esta sinagoga está abierta los sábados por la mañana. Mientras hay lugar, se puede entrar aquí sin problema. Lo más espectacular de esta sinagoga es el armario donde se guarda el Pentateuco o el Arón HaKodesh. Eso lo vamos a ver desde otro lugar. ¿Por qué solo el sábado en la mañana? Pero viernes en la noche no. El sábado en la mañana se puede entrar al público. Funciona, pero para un grupo Reducido. sobre todo para actividades educacionales. Eso fue el objetivo. La piedra más grande del mundo. Señoras y señores, ¿a dónde hemos llegado? Al muro. Hemos llegado al muro. Hemos llegado al muro occidental o al cótel o al muro de los lamentos, que no se puede ver desde afuera. ¿Por qué no se puede ver desde afuera? Fíjense en el techo. ¿Cuál es la forma del techo? Arcos. Pero ya son arcos que se construyen hace 800 años para elevar la ciudad. Significa que por sobre nosotros en este momento hay casas, hay personas que están caminando, ellos están arriba, nosotros estamos abajo, y esa es una de las particularidades de Jerusalén, todos los niveles que tiene. Ahora bien, ¿dónde estamos? Fíjense por favor en nuestro dibujo, ¿todos lo ven? Sí. Ok, empezamos en el puente de hace 2000 años. Hemos llegado, en este momento, hemos llegado aquí. Significa al cótel o el muro occidental. Si nosotros ahora en este momento fuéramos para el sur, llegaríamos al muro que todos conocemos. Sí. Del otro lado, el monte del templo o el monte de Moria. Y ahora sí, si nosotros hemos parado en este lugar, es porque en este lugar hay algo espectacular. Y para eso necesito 2 voluntarios. O voluntarios. Ven conmigo, ven conmigo. ¿Cómo te llamas? Ainir. ¿Añer? Ainir. Ainir. Sí, algo así. ¿Cómo te llamas? David. ¿David? David. ¿Cómo pescan con los nombres? ¿Ves? Ok, tenemos nuestros voluntarios. Necesito esto. Pones tu mano derecha sobre esta piedra, empezás a caminar y llegas al final de esta piedra y te quedas ahí unos minutos. Empezás a caminar así, así, así,
tenés que ver esto. ¿Sí? Pero de esta piedra. Sí, de esta piedra. Empezá a caminar, tú para el otro lado. Mano izquierda, para el otro lugar. Tenés que llegar al final de esta piedra. Un poco más, fíjate por ahí tiene que estar, un poquitito más cerca. Creo que por ahí está. Eso, espera ahí. Agua. Esa es agua. Fantástico, ahí estamos, acérquense. Agua hay ahí. Nosotros estamos hablando de una sola piedra, ¿todos ven? Es la piedra más grande en todo Israel, en construcción. Es la tercera más grande de todo el mundo. Wow. Estamos hablando de una piedra de hace 2000 años. Por favor, ¿puedes venir? Por favor, ¿puedes venir? ¿Puedes venir así? Tranquilo ya. Tranquilo. Y nosotros les damos... Nosotros estamos hablando de una piedra que tiene 13 metros y medio de largo. La altura, aproximadamente 4 metros cuando fue construida. El ancho, 4 metros, .7. El espesor, exactamente, el espesor. Y el peso, creo que hace falta que se sienten. 570 toneladas. ¿Qué significa 570 toneladas en nuestro lenguaje? El peso de 160 elefantes o de 2 aviones llenos de personas, de valijas y de regalos. Esto es el peso de esta piedra y les recuerdo, esto es de hace 2000 años. ¿Cuál es la pregunta que viene? ¿Cómo lo pusieron? ¿Cómo lo pusieron? Exactamente. ¿Y de dónde salió? ¿Y de dónde salió? Entonces para eso vamos a empezar a recordar pequeñas cosas. Primero, ¿de dónde salen las piedras para la construcción en Jerusalén? Para eso les quiero recordar que cuando veíamos la maqueta, cuando les conté, Herodes construyó una explanada, ¿se acuerdan de esa frase? Él cortó parte de la roca. Eso queda en el norte. Significa que en el norte hay varios lugares donde se trabajan las piedras. Significa que las traen en forma descendente. Primero, ¿cómo se va a traer? Lo vamos a ver en una película. Así que tienen que tener un poco de paciencia, lo vamos a ver en una película. Y quiero decirles que es cómo se piensa que se trajo. ¿Sí? Se piensa, no es seguro que fue así. Ahora, antes de irnos, ¿quieren ver para arriba? Nosotros llegamos a nuestra época, estamos hablando del armario donde se guarda el Pentateuco o el libro de la Torah o el arón de esta sinagoga que es nueva. ¿Qué piensan ustedes? Una esfera, pero tiene una coronita. Una granada. Sí, una granada. Una granada. Limón. ¿Por qué un limón? ¿Por qué una granada? ¿Por qué piensan ustedes? Es un símbolo. Exactamente. Primero, por la cantidad de semillas que tiene, que es igual a la cantidad de mandamientos que hay en el pueblo judío. Segundo, porque es una de las frutas bíblicas de la tierra de Israel. Acuérdense que hay 7. Esta es una de las frutas bíblicas y también significa renovación. Se come en el año nuevo judío. Por eso lo que ustedes están viendo es una granada. ¿Qué está escrito ahí? Parte del cantar de los cantares. Y ahora sí, nosotros vamos a ir para el norte. Pónganlas. Iris.
Ok. Por favor, quiero que se fijen en algo. Si ustedes se dan cuenta, para su derecha, lo que ustedes están viendo en este momento no es muro. Lo que ustedes están viendo en realidad es una entrada que está tapada. Ahora bien, si nosotros vemos en nuestra imagen, ¿todos escuchan? Si nosotros vemos en nuestra imagen, acérquense un poco, ustedes se pueden acercar un poco. No es el lugar más cómodo para hablar, pero es lo que es. Nosotros hemos estado en la Gran Piedra, en este momento nosotros estamos aquí. Ahora, esta entrada tiene una historia muy especial. ¿Por qué? Porque esta entrada es la más cercana al Sancto Sanctorum, al lugar más sagrado de la tierra, según la tradición judía. Hoy en día, ¿qué está ahí? El Domo de la Roca. Entre todas las entradas, es la más cercana a ese punto. ¿Qué significa? Si nosotros andaríamos ahora 90 metros, 5 minutos, llegaríamos a la punta de la montaña, donde la piedra fundamental, donde es ese lugar. ¿Cuál es el símbolo? Es la unión del cielo y la tierra. O sea, es el lugar con más energía que existe en el mundo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque nosotros estamos viendo una entrada al monte del templo de hace 2000 años. Ahora ustedes tienen que saber que por la santidad del lugar, solamente una sola persona podía entrar un día al año. Y ese era el sumo sacerdote en el día del perdón. ¿Pero por qué esa puerta es tan importante? Por otra cosa. En el año 70 comienzan a salir de aquí el pueblo judío. ¿Cuándo ellos van a volver de nuevo? Digamos así, en una forma oficial, porque siempre trataron de venir hace 1300 años, cuando aquí estuvieron los primeros musulmanes. Ahora los primeros musulmanes, que ya construyeron allí el Domo de la Roca, les dijeron algo así: al monte del templo, no pueden entrar, pero elijan un lugar donde puedan rezar. ¿Y cuál es el lugar que ellos eligieron? Esta entrada. Esta entrada es realmente un túnel de 30 metros. Y construyeron allí una sinagoga que estuvo aproximadamente 400 años. ¿Cómo se llamó esa sinagoga? La sinagoga de la cueva. Y nosotros vemos cómo después, con el paso del tiempo, se cerró. Vengan conmigo. Por favor, las personas que entran, que se fijan en la profundidad. Todos los que entran, que se fijen en la profundidad. Que se le caiga el sombrero al celular. Sí, no hay. Por favor, las personas que entran, que se fijen en la profundidad. Es importante que se fijen en la profundidad. Ahora bien, este punto nos puede dar la respuesta a la última pregunta. ¿Por qué entre todos los muros siempre se llega al muro occidental y no al del sur, no al oriental, que son muros que existen hasta hoy en día? Porque siempre se buscó rezar muy cerca de este punto, donde era el Sancto Sanctorum. Y de todos los muros, el más cercano es el muro occidental o el cótel. Segundo punto, si nosotros hubiéramos venido hace 2000 años y no hoy, hubiéramos caminado allí abajo, no hubiéramos caminado aquí. ¿Y qué significa eso? Que si nos hubiéramos acercado al monte del templo y queríamos entrar por alguna de las entradas que había en el muro occidental, que había 4, hubiéramos visto un muro que la altura era aproximadamente de 40 metros. Lo que nosotros vemos hoy en día de eso son 21 metros.
O sea, imagínense el lugar por donde estamos caminando. Y ahora bien, nosotros vamos a seguir al lado, siempre al lado del muro occidental del cótel. Quiero que se fijen en algo. Todas las barras de hierro que van a ver en el camino. Simplemente prestan atención a eso. Venga. Uy, qué susto. Uy. Por el papel. Es el segundo tiempo. El tiempo del segundo tiempo. Ok. Ok. Quien quiera sentarse se puede sentar aquí. Yo les digo que sentarse bien le hace los labios, no todos los días. Así que aprovechen. Esto se encontró así. Esto se encontró así. Ah, Exactamente. No sé. tiempo de la resolución. Vamos a ver. Ok, todos estamos aquí. Toda la gente linda que habla español. Entonces es el momento de decirle casi felicidades. ¿Por qué casi felicidades y no todo felicidades? Porque casi hemos llegado al fin del cótel
o del muro occidental o del muro de los lamentos. Por favor, fíjense, estado en el puente, la gran piedra frente al Santo Santorum, y ahora estamos aquí, ¿sí? Hemos caminado aproximadamente 300 metros. 300 metros debajo de qué? Exactamente. Nosotros vemos los arcos, sobre esto está parte del Shuk, en el barrio musulmán, sobre nosotros en este momento. ¿Qué significa eso? Que hace 2000 años esto no estaba. Todo aquí era al aire libre. Significa sol, lluvia. ¿Y qué es lo que había aquí? Por favor, fíjense en nuestra figura. Detrás del cótel está el monte del templo. ¿Qué hay de este lado donde nosotros estamos? La calle. Exactamente, una calle. Ahora bien, yo les quiero decir algo. Si en este momento nosotros iríamos para el sur y no para el norte como estamos yendo, saldríamos primero al cótel que todos conocemos. Saldríamos de la ciudad vieja. Si saldríamos de la ciudad vieja, pues hay una calle, después otra pequeña calle para mano izquierda. ¿Y qué hay en ese lugar? La ciudad de David, exactamente. La ciudad de David. Y ustedes tienen que saber que la ciudad de David también es un campo arqueológico. Ahora es la parte más antigua que hay en toda Jerusalén, la ciudad de David. Ahora bien, si ustedes se fijan en esta imagen, nos cuenta algo que encontraron en la ciudad de David, aquí en el sur. No hace mucho tiempo ellos encontraron una carretera, una calle. Esa calle probablemente sigue para el norte. Iguana, nosotros estamos exactamente en esta calle. Y si ustedes se fijan en el piso y lo pisan bien, sepan que estas piedras tienen aproximadamente 2000 años, idénticas. Decirles en otra manera, antes que les explique qué vemos aquí. Imagínense las personas que pasaron por aquí, justamente por donde nosotros estamos caminando. Y ahora sí, ¿qué había aquí que era tan importante? Y para eso necesito un poco de su imaginación. Imagínense ahora de que es como ser la fiesta de las cabañas. Vienen peregrinos del norte, de Siria. 3 semanas caminando, ¿sí? No hay autos, no hay aviones. 3 semanas caminando. Llegan aquí al norte de la ciudad, aquí, donde estamos. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Descansar. Tomar agua. Mercado, exactamente, comer, tomar, Descansar. descansar. Desvelar. Exactamente. Entonces ellos ven frente a lo que pensaban, lo que soñaban ver en el camino. Ellos están viendo un negocio. Ahora imagínense que aquí vendían como hacer comida. Fíjense. ¿Se dan cuenta de las columnas? ¿Sí? 2 columnas. Imagínense que esto no existe. Están mucho más adelante para construir los arcos. O sea, estamos hablando de una entrada. Probablemente un negocio. Imagínense que al lado de este negocio hay otro negocio y otro negocio y otro negocio hasta la ciudad de David. ¿Qué tenemos? Un mercado. Un camino. Un camino, o sea, pero alguien dijo antes la palabra justa. Mercado. Una avenida, un Mercado. mercado. Estamos frente a un mercado de la época del Segundo Templo. Es lo mismo mercado, de la misma época que Cardo. No, el Cardo es posterior. Posterior. El Cardo es posterior, pero es muy parecida a la construcción, pero es posterior. Ahora bien, imagínense que aquí las personas compraban comida, bebida, comida para los animales, vestimenta, pero básicamente, ¿qué se compraba? Lo que se necesitaba para el otro lado. Significa como ser ofrendas, sí, como ser harinas. Y lo más interesante, ¿cómo se llamaba la moneda con que pagaban en ese Shekel. Shekel. Tienen que saber algo. La moneda, el nombre shekel, es muy antiguo. Ahora bien, casi todas las monedas que ustedes tienen en este momento en los bolsillos son réplicas de monedas muy antiguas. O sea, no compren recuerdos, lleven monedas.
¿sí? O sea, son muy, muy interesantes. Imagínense, estamos viendo un mercado de la época del Segundo Templo. Ahora, ¿qué pasó? Que esta zona nunca fue terminada. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia con la zona de la Gran Piedra, ¿sí? Fíjense aquí, el cótel es diferente. Fíjense esto aquí. Significa que nunca fue terminada esta parte, la parte norte. ¿Por qué? Porque una de las ideas es que Herodes murió. Y cuando la persona que pensó todo ya no está, los planos cambian y esto se deja exactamente como nosotros lo vemos. Hasta acá es idea de Herodes. Todo es cótel, sí, exactamente, Herodes. y todavía no lo hemos terminado. Las piedras que tienen los diseños son de Herodes. Todo, exactamente. Las O sea, piedras lisas no son de Herodes. o sea, nosotros estamos hablando de Herodes, se habla de la época de Herodes, Sí, la época. porque fue muchos años. Pero esto todavía sigue siendo parte del cótel. Sí. También las de abajo. No se termina. Ahora bien, vengan conmigo. Suban por favor, suban por favor. Ay, se me cayó la línea. Ok, ustedes se pueden quedar aquí. Aquí también hay una pantalla. Hay una pantalla arriba y hay una pantalla abajo. Simplemente, ¿se acuerdan? Entra aquí. Entra. Ok, nosotros ahora, ¿se acuerdan que yo les prometí una película? ¿Sí? ¿Trajeron el popcorn? No. ¿Qué podemos hacer? Ahora quiero ubicarlos un poquitito. En la época del Segundo Templo esto no existe. ¿Sí? Esto estaba abierto. Esto se construye hace 800 años. ¿Qué hubiéramos visto en esa época aquí? Fíjense aquí abajo, ¿qué hay? ¿Qué piensan ustedes? Agua, puede ser, ¿qué más? Bueno, yo les voy a decir lo que Cantera. generalmente me dicen. Primero son tumbas, ¿sí? Me dicen. Otra, agua. Vemos canales de agua. Son todas cosas lógicas. Pero lo que Cantera. nosotros vemos en este momento es una cantera. ¿Qué es un lugar? ¿Qué es una cantera? Un lugar donde se transforma la roca de la montaña en piedras. Y de ahí se empiezan a elevar. Están Nosotros cortando, estamos ¿no? en el norte de Jerusalén. ¿Cómo se hacía? La animalita.
trabajaba en la época. Pero hoy en día mover como una piedra, como la gran piedra, es casi imposible, hasta nuestra época. Ahora bien, antes que sigamos a la última parada de nuestro paseo, dos cosas importantes. Primero, embellecer el segundo templo 1,5 años, pero construir la gran explanada con los 4 muros de sostén para recibir peregrinos del pueblo judío y no del pueblo judío, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Qué piensan ustedes? Se considera hoy en día más de 50 años. Y es más, los arqueólogos hoy en día dicen que nunca se termina. O sea, mucho tiempo. Ahora bien, ustedes saben que en Israel no hay mucha lluvia, no hay mucha agua. El problema de agua aquí es muy grave. Imagínense qué pasaba con Jerusalén, donde venían tantas personas. ¿Cómo se traía agua a Jerusalén? Se hacían pozos de agua, se hacían piscinas de agua, se hacían canales de agua, se hacían acueductos. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros ahora vamos a pasar por un acueducto que fue construido hace más de 2.150 años. Yo les prometo algo. Ustedes se pueden olvidar de todo, pero de ese acueducto no se van a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque fue hecho en el medio del monte. O sea, se corta la roca del monte y de ahí hacen un paso de agua. Antes de llegar ahí, les pido un favor. Hay un punto que les voy a decir, fin del cóctel, principio del acueducto. Por favor, pásenselo uno a los otros. ¿Está bien? Sí, lugar muy pequeño. Sí. No, dijo que apenas me iba a decir cuando era. Y me encontré en la universidad. Ay, qué rico ustedes, sí. De Laura. Cierra la cabeza.
hidroeléctrica. Constantemente, si ustedes se han dado cuenta, en nuestro camino había agua. En épocas de lluvia, mucha más agua. Ahora, lo que ustedes están viendo de este agua, parte está lleno por el agua natural, de la lluvia que cae de arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo? Para eso les tengo que decir algo sobre Jerusalén. Jerusalén, en una forma natural, está protegida. ¿Por qué está protegida? Porque la rodean montañas. Si hay montañas, hay valles, está protegida. Pero hay un solo lugar que es un punto débil. Y por ese lugar fue conquistada más de 30 veces. ¿Cuál es ese lugar? En parte de ese lugar nosotros estamos. Significa el norte de Jerusalén. ¿Qué se hacía en el norte para proteger la ciudad? Se construían fuertes. ¿Se acuerdan de nuestra imagen? Fuertes en el norte. Cuando nosotros hablamos en la última época del segundo templo, tenemos que imaginar un fuerte que se llama Antonia fuera de aquí. No lo vemos. Pero para dar agua a los soldados de la Antonia y a los peregrinos que vienen del norte se construye una piscina. Y nosotros vemos una parte pequeña de esa piscina. ¿Y qué pasa? Años 70. Hay 65.000 legionarios, soldados romanos, rodeando a Jerusalén. Parte de ellos van a entrar por el norte. Van a conquistar la tercera muralla de la ciudad, la segunda muralla de la ciudad. Van a tomar la Antonia, van a pasar la piscina y se llegan al monte del templo. Destruyen el templo y prácticamente toda Jerusalén. Y el pueblo judío comienza un exilio de 2000 años, cuando el corazón siempre estuvo aquí. Simplemente para terminar nuestro paseo, quiero decirles algo. Nosotros hemos hecho un paseo histórico, arqueológico. Pero hay algo que yo aprendí con los años. Que cuando una persona viene a Jerusalén, no viene solamente por eso. No por la historia y no por la arqueología. Viene por otra cosa. Y ustedes saben que Jerusalén es la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres. Uno de los nombres es la ciudad de la eternidad. La segunda, la puerta de oración de todos los pueblos del mundo. El tercer nombre es la ciudad que nos hace a todos amigos. Ahí se celebrar, y andar. Y yo les espero que se lleven parte de esta energía, que no hay como esta energía, y cada uno se lo lleve a su lugar querido. Terminamos nuestro paseo y les voy a decir cómo vamos a salir. En un minuto les digo cómo salir. Primero, personas que quieran pasear por la parte musulmana de la ciudad vieja de Jerusalén. Eso significa por la vía dolorosa, que está en el barrio musulmán. Suben aquí las escaleras, después van a ver en mano derecha otras escaleras y ahí salen a la vía dolorosa. Personas que quieran volver conmigo al hotel, el mismo camino que hemos hecho hasta ahora. Yo me despido. Me falta una cosa que los que quieran hacer actividad para sacar a Yeshua. Sí, claro. May, Todo esto se llenaba de agua. se llenaba de agua. La unidad.
Puerto Rico. Bien. Gracias. Mãe, mira el agua. Yo la traté de contar, pero una vez Hay 69. 69. ¿Por qué está la columna que piensa usted? No sé, lo estaba relacionando para sostener, acuérdense que dentro sobre nosotros estamos en una ciudad. Y la otra pregunta que se hace con los papelitos es para las peticiones. ¿Pero qué se hace después con los papelitos? Se colocó entre la sí, no, ahora vamos a los congresos. Ya nosotros ya lo deposité el mío. Lo deposité en el que ella dijo del mundo del Santo Santuario. Que lo recoge y lo entierra en el monte del Florido. Caminar por una hora, ¿verdad? Una hora, porque ella dijo que ¿Qué? caminando y explicando todo. Herodes, realmente y sus constructores sabían cómo hacer las piedras para que no se les diera todo abajo. Entonces, para ver que aquí está la piedra, la próxima piedra está adentro. La próxima piedra que está arriba, una vez enseñada,
tanda.